Doctor Genaro Coria Ávila del Instituto de Investigaciones Cerebrales, y prepárense porque tenemos un tema que de verdad va a estar muy interesante, es el cerebro sexual. Así es que, doctor Genaro, es un placer tenerle aquí. ¿Cómo está? Buenos días. Al contrario, muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Doctor, espero americanista. No, de hecho no veo fútbol, pero me acuerdo muy bien que jugabas muy bien. Bueno, gracias, doctor. Ay, estaba esperando nuestro que nuevo dijera. colaborador, el doctor Genaro. Doctor, bueno, pues ya entrando en materia, ¿cómo podríamos contarnos brevemente qué es el cerebro sexual y cuál es la importancia de realizar pues estudios sobre este tema? Y un mini simposio, ¿no? Ajá. Uh-huh. Sí, claro, bueno, estamos organizando el primer mini simposio sobre cerebro sexual en la Universidad Veracruzana. Y el tema es el cerebro sexual, y siempre nos preguntamos qué es el cerebro sexual. Uh-huh. Diríamos que son esas estructuras de nuestro sistema nervioso que participan en varios procesos de nuestra sexualidad, desde nuestra propia conducta, nuestros patrones motores, nuestra orientación, nuestra identidad, nuestros roles, nuestra vinculación afectiva. Cuando hablamos del cerebro sexual es todas aquellas partes del cerebro que participan de alguna u otra forma en nuestro cerebro afectivo y nuestro cerebro social y sexual, en ese sentido. Doctor, ¿desde hace cuánto se estudia este cerebro sexual? Bueno, muchos investigadores desde su propia perspectiva lo estudian. Uh-huh. A veces estudian más alguna región del cerebro, más alguna región de la médula espinal, más algunos nervios, más algunas hormonas, pero pues llevamos 100 años tratando de entender cómo funciona el cerebro sexual. Por supuesto que en los humanos es extremadamente complejo y lo vemos día a día en los debates, en las charlas, en la sociedad, que se polariza a veces, las charlas se radicalizan respecto a los sexos, a las orientaciones, a los géneros, y lo que nos parece muy necesario es hablar desde un punto de vista científico, con la evidencia de qué dice la ciencia al respecto y qué podemos aprender incluso de los modelos en otros animalitos, ¿no? Varias especies, sobre nuestra sexualidad y cómo funciona en la naturaleza y cómo somos seres biopsicosociales que dependemos de la biología, claro, de lo que aprendemos, de lo que asociamos desde que nacemos, uh-huh, y también de la cultura en la que vivimos, el entorno, que sin duda cada cultura a veces se vuelve un nicho particular, ¿no? De aquí a Veracruz, de aquí a la Ciudad de México o de aquí a Europa, vemos abismos a veces en cómo conducimos nuestra sexualidad o lo que vemos que es moralmente correcto o incorrecto. Y a veces, claro, lo moral lo ponemos por delante para dar explicaciones, cuando en realidad tendríamos que explicar que somos seres biopsicosociales. A veces es más hormonas, a veces es más psicología y a veces es más cultura. Y juntos nos hacen eso que somos seres sexuales, ¿no? Claro. Oye, doctor, ¿qué tan importante es nuestro cerebro sexual? Y no sé cómo aterrizar esta pregunta, si empresarialmente o socialmente. Les digo porque, abriendo el diario de Homero, alguna vez, antes de entrar aquí, comadre, a chambear de RTV, apliqué para trabajar en Telmex. Y en Telmex venían estas entrevistas donde abordaban también como que, ¿qué tanto piensas en sexo, Alejandro, no? ¿Te agrada pensar en sexo? Entonces era mucho la importancia hacia ese tema. Entonces es por eso que te lo pregunto. Bueno, todos tenemos, como decía yo hace rato, una idea de lo que es un nivel normal de la expresión de nuestra sexualidad. Ok. Cuando al criterio de un nicho, de un pueblo, esos patrones se van muy por arriba, pues decimos que alguien es hipersexual. Uh-huh. Y cuando se van muy por abajo decimos que es hiposexual. Uh-huh. Y en todas las expresiones podríamos decirlo con el sexo per se, con la vinculación afectiva, con la orientación, uh-huh, con el género, etc. Uh-huh. Tenemos, digamos, niveles normales y niveles extremos. Quizá lo que deberíamos entender es que la sexualidad es un componente normal, natural, necesario de la salud mental. Y en ese sentido es lo que tratamos de entender, como un componente que si se sale de control puede afectar nuestra salud física y nuestra salud mental. Por supuesto. Pongamos el ejemplo, por ejemplo, de romper una relación amorosa. Es parte de nuestra capacidad de vincularnos afectivamente y cómo afecta tanto nuestro desempeño social y laboral. Sí, es verdad. Exactamente. Doctor Genaro Coria, cuéntenos, por ejemplo, volviendo al simposio, va a haber ponentes de aquí nacionales, pero también extranjeros, ¿no?
¿Podría contarnos o darnos algún adelanto sobre algunos de los temas que se van a tratar? Por supuesto, tenemos 8 ponencias a lo largo de un día. Originalmente era un mini simposio, pero ya se hizo muy popular, muy grande. Llevamos muchísimas personas, ya rebasamos nuestro límite. Uno de nuestros ponentes con el que abrimos es el doctor Fernández Guasti, que nos va a hablar de la orientación sexual en el cerebro, el desarrollo del cerebro sexual. Tenemos un par de doctores que vienen de la República Checa, el doctor Jim Faust y la doctora Elena Kreski, que nos van a hablar de los mecanismos de deseo y recompensa en el cerebro. Y por otro lado nos van a hablar de cómo el sistema de estrés y el sistema cerebral de hormonas en algún punto interaccionan con la cultura y el aprendizaje en el pasado para producir en el adulto que creció con ciertas alteraciones en la niñez, mayor predisposición, por ejemplo, a ser acosador y tener algunas parafilias. Nos parece muy interesante entender esos mecanismos. Tenemos también otra charla del doctor Oscar González Flores de Tlaxcala sobre hormonas y cerebro. El doctor Jaime Fischer, que nos va a hablar un poco sobre sociedad, género y política. El doctor Jorge Manso, que nos va a hablar sobre autismo y sexualidad. Un servidor que va a hablar sobre un fármaco muy popular que es el paracetamol y su efecto en la posible alteración del cerebro sexual. Y pues tenemos un programa bastante... ¿A quién va dirigido este simposio, doctor? Principalmente a universitarios, pero el público general es bienvenido. Obviamente lleva un lenguaje ligeramente técnico y científico, pero se va a tratar de abordar desde la perspectiva que le interesa al público en general. Tenemos es bimodal, una parte presencial, que ya lo tenemos al cupo máximo en la USB, y una parte virtual a la que invitamos a toda la audiencia que nos acompañe en línea. Si pueden buscar en la página de Facebook del Instituto de Investigaciones Cerebrales o directamente Cerebro Sexual, les aparecerá la página con la invitación a la línea donde se pueden unir a este simposio. Excelente. Excelente. Pues aquí tengo otra pregunta para usted. ¿Cómo cree que los hallazgos sobre el cerebro sexual pueden influir en áreas como lo es la medicina, la psicología, incluso la propia educación sexual? Claro. Pues respecto a la medicina, ponemos un ejemplo muy sencillo. Muchas personas van al médico buscando mejorar su salud sexual porque de cierta forma impacta la salud social y las relaciones. Entender cómo funciona el deseo, cómo funciona la libido, cómo funcionan las hormonas, cómo se interaccionan con nuestro estado de ansiedad, de depresión, de vinculación afectiva, es un concepto integral que cuando entendemos cómo funciona el cerebro sexual entendemos mucho más. Incluso yo lo extendería a que si entendemos, por ejemplo, la motivación sexual, podemos entender los mecanismos cerebrales de muchas otras motivaciones intensas. Por ejemplo, las adicciones. Muchos estudios muestran que los mismos mecanismos hormonales y neuroquímicos comparten los mecanismos del deseo, del craving, de la angustia por no tener algo. Y eso, por supuesto, nos lleva a hacer integraciones fisiológicas y a tratar de entender más cómo funcionamos. Oiga, a mí me parece fabuloso de verdad cómo ahora se hacen todos estos estudios, lo platicamos muy seguido, que son, no sé si son multidisciplinarios, ¿no? O sea, escucho, por ejemplo, a los ponentes que tendrán en este mini simposio y digo, qué rico en el momento en el que ya se decidió, ¿no? Que hay como diferentes disciplinas que entran en la investigación, porque eso fortalece y además enriquece muchísimo este tipo de estudios. Sin duda, la investigación tiene que ser integral y entre más áreas de la ciencia integremos y de las humanidades y de la sociología, tenemos mejores material para entender un fenómeno que nos hace seres sociales y sexuales, ¿no? Así es. Y a mí me gustaría, doctor, que vuelvas a invitar a las personas. Ya nos decías que lo presencial está lleno, así es, está full, pero de manera virtual nos podemos conectar y pues un ratito en la chamba, en la casa o en la escuela, en los otros universitarios, pues que se sumen a este simposio que es pues bastante benéfico y que bueno, no sé si es el primero, pero esperemos que haya continuidad, sobre todo porque habiendo ponentes del extranjero, de los países donde nos van a visitar, pues habla de la relevancia del evento. Este es el primer simposio sobre el cerebro sexual. El próximo año tendremos el segundo, Excelente. ya lo tenemos apartado.
Los invito este próximo 12 de septiembre a partir de las 9 de la mañana a que se unan en línea. Pueden buscar la página del Instituto de Investigaciones Cerebrales en Facebook. Ahí estaremos transmitiendo en vivo. Y nos dará mucho gusto contar con su asistencia virtual porque ya estamos a tope Ya no cabe nadie. en la USB. Excelente. Así es. Doctor Genaro Coria Ávila, nos da mucho gusto que haya estado con nosotros. Él viene del Instituto de Investigaciones Cerebrales. Que sea un éxito. Y bueno, pues aquí le esperamos para una próxima plática interesante como la que acabamos de tener. Muchas gracias por el espacio. Al contrario. Gracias, buen día. doctor.